Buenos días a todas, todos y todes. El día de hoy quiero darles la más cordial bienvenida al taller del curso Herramientas Jurídicas para la Defensa de Mujeres en Contextos Vulnerables. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra Alix Trimmer, quien será nuestra ponente en el taller titulado Protocolo de Prevención, Atención y Sanción del Acoso y Hostigamiento en los Centros de Trabajo, lo que tu empresa debe tener y cumplir. En ese sentido, también me gustaría dar la bienvenida a Ivette Montero, quien es la fundadora del Centro Mexicano Pro Bono, y no sé si Ivette también te gustaría dar algunas palabras de bienvenida para nuestras participantes. Muchísimas gracias, Aranza. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Pues estamos en nuestro segundo mes de capacitaciones y con esta, pues realmente plática magistral que nos dará hoy Alix Trimmer, experta en este tema, y agradecer muchísimo a Alix la aceptación de sumarse a esta serie de capacitaciones en donde todas las personas que estamos aquí nos interesan estos temas y nos podemos profesionalizar para dar mejores servicios, y sobre todo nuestra intención es acercar em, pues estos conocimientos jurídicos a las personas abogadas que de alguna forma también tienen la intención de brindar servicios legales pro bono a las mujeres en estos contextos que lo puedan requerir y que no tengan estos recursos económicos. Entonces, agradecer muchísimo, Aranza, también a ti por la coordinación extraordinaria que has llevado de todo este proyecto, y a nuestra ponente del día de hoy. Agradecerte muchísimo, Alex, que estés con nosotros. Perfecto. Y antes de leer la semblanza de nuestra querida maestra Alix, me permitiré compartir pantalla para presentar un poco lo que viene haciendo el Centro Mexicano Pro Bono y de dónde nace este ciclo de capacitaciones en colaboración con Cyrus Vance Center for International Justice y también GE Vernova y DLA Piper. Bueno, el Centro Mexicano Pro Bono es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 2015 por la maestra Ivette Montero, cuyo objetivo es fortalecer la cultura de la legalidad en México, brindando asesoría legal gratuita a través de a grupos en situación de vulnerabilidad, organizaciones de la sociedad civil, emprendedores sociales, por medio de un músculo legal conformado de abogadas y abogados comprometidos con el cambio social de nuestro país. El objetivo principal del Centro Mexicano Pro Bono es ser una institución que crea el puente de quien necesita la asesoría legal jurídica y no tiene los recursos económicos, las firmas la firma de abogados con las que colabora el Centro Mexicano Pro Bono para el fin que tengan estas personas un servicio de la más alta calidad legal y gratuito. Bueno, el pro bono viene de la palabra de origen latín, que quiere decir por el bien público. También tenemos, Ivette colaboró en este proyecto que se llama Extenderes Pro Bono, los cuales definen al trabajo legal pro bono como la prestación de servicios jurídicos gratuitos y sin expectativa de retribución económica en pro bono del bien común. Los ejes de acción del Centro Mexicano Pro Bono es el apoyo, la asesoría y representación legal, la difusión y promoción del trabajo pro bono, el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y hacer investigaciones para incidir en política pública. A quien ayudamos son a individuos, emprendedores sociales, personas dueñas de microempresa y organizaciones de la sociedad civil. Bueno, aquí tenemos un poco de las materias que trabaja el músculo de abogadas y abogados que colaboran con Centro Mexicano Pro Bono, que ven aspectos societarios, gobierno corporativo, derecho fiscal, prevención del lavado de dinero, laboral, propiedad intelectual industrial, privacidad y protección de datos personales y otros temas diversos. También en este otro aspecto del fortalecimiento de la cultura de la legalidad, es que tiene lugar estas capacitaciones, talleres y el manual que se publicó en base a este curso.
También el Centro Mexicano Pro Bono ha publicado diversos manuales prácticos para que las personas tengan un acceso mucho más accesible y amigable a este tipo de herramientas que pueden llegar a ser muy técnicas. Entonces también está pronto de lanzarse un podcast para difundir el trabajo legal pro bono. Entonces les invitamos a que si pueden echarse un clavado a la página del Centro Mexicano Pro Bono, estaría de maravilla. También tenemos alianzas y colaboraciones con distintos aliados que se muestran en pantalla. Y una parte fundamental del trabajo es la red de abogadas y abogados pro bono que conforman este músculo legal que es muy útil para personas que lo necesitan. Entonces, aquí están todas las firmas con las que colaboramos y en ese sentido sería todo de esta presentación institucional. Muchísimas gracias. Y para no quitarle más tiempo a Alex, me voy a permitir leer rápidamente su semblanza. Alex Trimmer Espinosa es abogada laboralista feminista interseccional. Ha enfocado su práctica profesional por más de 18 años a la consultoría y litigio en materia laboral y seguridad social, así como el análisis en materia de trabajo desde la perspectiva corporativa, definición de estrategias de contratación de personal, así como implementación y o modificación de planes de prestaciones, compensaciones y políticas generales para el cumplimiento laboral, ambiental, social y de gobernanza de empresas. Es capacitadora en materia de género, diversidad e inclusión. Es abogada y maestrante de Derecho de Trabajo por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con 2 másters internacionales en prevención de la violencia de género y en igualdad de género por la SNECA Business School. Fundadora de Lane Laboral Interseccional, firma de litigio, consultoría y capacitación en materia laboral, género, diversidad e inclusión. Reconocida durante varios años como Up and Coming por Chambers and Partners y como profesional destacada por Legal 500. Ganadora de High Commended de la categoría Outstanding Contribution de temas de diversidad e inclusión de Chambers and Partners en 2023, quien también la nominó en 2021 como Future Leader y en 2024 como Outstanding Contribution. Nombrada una de los 41 más 1 líderes LGBT más en 2022 por la revista Expansión, LinkedIn Top Voice en temas LGBT y nombrada una de las abogadas más influyentes de México en 2024 por Foro Jurídico. Consultora de Ava Rowley y autora de La Guía de Derechos Laborales de las Mujeres en México y capacitadora de talleres derivados de dicha guía. Directora de operaciones LATAM de ONG LGBT Mentoring, autora y articulista publicada en diversas revistas digitales, periódicos electrónicos y redes sociales. Se desempeña como docente titular y sustituta en diversas universidades y seminarios. Como podrán observar, Alex es una ponente de lujo y adelante, Alex, tienes el uso del micrófono y el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Aranza, por la invitación, por la presentación. Gracias, obviamente, Ivette, por todo lo que haces con el Centro Pro Bono y por este ciclo de talleres, conferencias, clases y demás que sabemos que el enfoque prioritario que se requiere para ciertos grupos, para ciertas colectividades, es algo que, si bien es cierto, se habla mucho, se dice mucho, no siempre se lleva a cabo en la práctica. Entonces, que existan estas herramientas, que sean herramientas tangibles, que las personas dentro de la profesión jurídica de verdad puedan usar, que podamos adentrarnos y que podamos tener una mejor perspectiva de lo que requiere nuestra sociedad hoy en día, de verdad es extremadamente necesario y por lo tanto digno de celebrar. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Y gracias además por armar esta participación mía como un taller, porque a veces nos quedamos nada más en la parte meramente teórica, a veces nos quedamos solo como en el punto de las explicaciones, y aunque esas explicaciones son sumamente valiosas, hay temas en donde la realidad y la ley están
medio desconectadas, y este tema que vamos a abordar hoy particularmente es uno de esos. Entonces, un par de comentarios previos a iniciar con el fondo del taller. Voy a estar compartiendo una presentación, lo van a notar, la presentación es más bien una guía, no tiene demasiadísimo de contenido, pero con todo gusto, si la necesitan, si la quieren, les podemos hacer llegar el enlace público para que la puedan consultar de manera posterior. Durante toda la sesión, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, sin ningún problema lo puede hacer lo mismo a través del chat que directo abriendo su micrófono. No me siento interrumpida, no es grosería, no pasa nada, porque además yo sé que si dejamos todo al final a veces ya se perdió como que la idea. De todas maneras, con independencia de lo que se pregunte o no durante la sesión, mi idea es tomarnos unos 15, 20 minutitos antes de concluir para compartir algunas reflexiones, para que salgan a la luz preguntas que no hayan surgido durante la sesión y que podamos tener un poquito más esta retroalimentación final del taller. Y durante todo el taller, insisto, sin problema se van a ir contestando las dudas o preguntas que surjan. También si alguien lo considera también apropiado, van a haber momentos en los que a lo mejor les pregunte cosas, si alguien puede abrir el micrófono, lo abre, si lo pueden hacer por escrito, también con la intención de generar un poquito de participación. Esa es la idea fundamental de los talleres, que tengamos esa interacción. Y pues sin mayor preámbulo, entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan tener la presentación. Aquí está. Bueno. Ok, déjame le pongo a presentar. Y según yo, ahí ya debe de estar, ¿cierto? Súper, Sí, buenísimo. se ve perfecto. Muchas gracias, Aranza. Ok, pues como ya les adelantaba Aranza, el nombre de este taller es Protocolo de Prevención, Atención y Sanción del Acoso y Hostigamiento en los Centros de Trabajo, lo que tu empresa debe tener y cumplir. El propósito de un taller, más allá de poner o hacer un recordatorio, que sí lo vamos a hacer, de algunos conceptos básicos iniciales, es que nos llevemos herramientas para poner en práctica eso que está ya diseñado, a lo mejor dentro de una política o a lo mejor dentro de la ley. Y en este tema, como ya les anticipaba, hay un poquito de separación entre lo que dice la norma y lo que de verdad necesitamos. Y eso es parte de lo que quiero que estemos explorando, ¿de acuerdo? Primero me gustaría hacer una reflexión inicial del por qué necesitamos hablar de ciertos aspectos o de ciertos temas en los centros de trabajo. Yo sé que ahorita las personas que están aquí, la gran mayoría, si no es que la totalidad de las personas que están en la sesión, tienen muy claro por qué necesitamos hacer este tipo de contenido con enfoque prioritario en defensa de colectividades que históricamente han sido vulneradas, han sido afectadas por tanto diversos fenómenos sociales como inclusive económicos, políticos y demás, en específico hablando de las mujeres. Sin embargo, no está de más que hagamos una breve relatoría del por qué de verdad sí es necesario hablar de cada uno de estos puntos. Y como el protocolo es de lo que vamos a hablar hoy, en lugar de irme de izquierda para la derecha, voy a empezar al revés, ¿no? Y lo primero que quiero decir es por qué necesitamos hablar de diversidad e inclusión y qué tiene que ver eso con el protocolo. Cuando hablamos del concepto de diversidad, podría asegurarles que en el 90% de las cabezas que llegan a escuchar este tema, lo primero que se opina o lo primero que surge es la idea de que estamos hablando de las poblaciones de la disidencia sexogenérica, la comunidad LGBT+. Y si bien es cierto, diversidad, por supuesto, se refiere a esta colectividad, no es lo único a lo que se refiere. Diversidad representa todo lo que es diferente. Y no sé ustedes, pero yo no he conocido jamás dos personas que de verdad sean exactamente idénticas. Aún aquellas que se parecen o que son idénticas a nivel físico, vienen con ideas, pensamientos, sentimientos diferentes, se desarrollan a lo largo de su vida con diferentes habilidades, cuentan con capacidades distintas y en resumen,
lo único en lo que todas las personas somos iguales es en que todas somos diferentes. Y entonces, en realidad, el concepto de diversidad abarca mucho más que la colectividad a la que vemos quizás como perteneciente, pero también desde lejos. La diversidad nos incluye absolutamente a todas las personas. Y el hablar de diversidad en los centros de trabajo parecería algo innecesario si partimos de ese reconocimiento en el que cada una de las personas se sienta, se reconozca y se sepa parte de la diversidad. Sin embargo, a veces es necesario hacer como un recordatorio un poquito más activo del por qué todas las personas nos abraza este concepto y por lo mismo tenemos que hacer algunos ajustes. Y de ahí voy al concepto de inclusión. El concepto de inclusión refleja estos ajustes necesarios, a veces micro, a veces macro ajustes, con la intención de que todas las personas, en esa diversidad que somos las personas, podamos disfrutar, hablando en términos generales, de la experiencia de vida. En el centro de trabajo estamos hablando obviamente de la experiencia laboral. Cuando hablamos de inclusión, sí estamos haciendo alusión a modificaciones físicas, por ejemplo, para personas con discapacidad, en adecuaciones a nivel de los procesos para personas a lo mejor con una diversidad cognitiva, algún tema de neurodivergencia. Cuando hablamos de inclusión y de estos cambios de accesibilidad, también hablamos de lengua de señas, pero también estamos hablando de poner el piso un poquito más parejo para todas las personas o colectividades que históricamente han sido relegadas a un lugar de potencial discriminación, de violencia, de maltrato y de no disfrute y pertenencia a los espacios laborales. El tema de la inclusión es precisamente uno de los, vamos a llamarle, cimientos de la existencia de un protocolo, de estos protocolos de los que vamos a estar platicando hoy. Se fundamenta en el concepto de la inclusión porque es eso, es hacer un esfuerzo en este caso de carácter normativo interno para poner el piso un poco más parejo, para tratar de eliminar las situaciones de riesgo, de potencial riesgo o ya de una violencia actualizada que no permitan que las personas en su totalidad dentro del centro de trabajo puedan acceder a una experiencia laboral satisfactoria, una experiencia laboral segura. El segundo concepto, que yo sé que todas las personas acá ya están muy familiarizadas con él y que además se ha venido trazando durante todas las sesiones que han venido con motivo del manual y de todas estas programas de capacitaciones del Centro Pro Bono, y es la perspectiva de género. La perspectiva de género, si bien es cierto en muchos lugares se define o la hablan mucho desde esta visión como muy, muy práctica de es ponernos los lentes de color morado y entonces ver cómo el mundo se ve a través de estas gafas de color morado y cómo eso influye particularmente en las mujeres. A mí me gusta hablar de la perspectiva de género como un concepto un poquito más amplio. Y por eso la imagen que aparece ahí en el cuadrito, ¿no? Esta de por acá, de perspectiva de género, si se dan cuenta, tiene un signo bastante diferente de lo que podríamos esperar. Casi siempre vemos perspectiva de género con el símbolo que representa a las mujeres, ¿no? Muy, muy en pro del movimiento feminista. Pero en este caso yo pongo este símbolo tripartito porque en realidad perspectiva de género se refiere a entender cómo la categoría social del género, que es solamente una de las muchísimas categorías sociales que atraviesan a todas las personas, ¿no? Como lo son la edad, el origen étnico-racial, el idioma que hablamos, el estatus migratorio, el lugar en el que estudiamos, el país en el que nos encontramos, obviamente la orientación sexual, la expresión, etcétera. El género es una de esas categorías sociales y todas las personas nos vemos atravesadas por el mismo. El género es una construcción social. Y el que hablemos de perspectiva de género no nada más es entender cómo a las mujeres históricamente se nos ha relegado a estos espacios de potencial violencia y discriminación o se nos ha separado de los espacios de toma de decisiones, de la participación política. Se refiere también a entender cómo la identificación o no identificación con un género le ha afectado, le ha servido a una persona determinada a lo largo de toda su vida.
¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género, también buscamos entender cómo el ser una persona que se identifica y se expresa como perteneciente al género masculino, es decir, que se vive y se expresa como un hombre, cómo es que esa etiqueta que le ha venido bien toda su vida se refleja en lo bueno, lo malo y lo raro que le ha pasado en el mundo del trabajo. Hablar de perspectiva de género en el centro de trabajo es reconocer otra vez que dentro de esta diversidad que somos las personas, esta línea tiene un trasfondo un poquito más profundo y que tiene mucho arraigado en donde la sociedad todavía tiene ideas a veces medio calcificadas, vamos a decir, sobre qué cosas nos tocan hacer, a qué personas, de qué manera nos tenemos que comportar en función de esta identificación, cómo nos debemos ver, cómo nos debemos vestir, cómo nos debemos comportar. Y algo muy interesante con relación a los protocolos es que la perspectiva de género nos sirve, hagan de cuenta, como un colador para tamizar la arena. Ubican la harina, ¿no? Cuando está uno cocinando, de repente necesitamos limpiar la harina con la que vamos a trabajar, que se despegue, que se desmorone, y la pasamos por un colador, ¿no? Y le pegamos. La perspectiva de género, para efectos de los protocolos, funciona precisamente como ese colador. ¿Por qué razón? Porque necesitamos entender cómo es que de verdad todo esto que está hoy dentro del centro de trabajo, todo esto que está en la norma, tiene cierta incidencia para bien o para mal desde la perspectiva o desde el concepto del género para cada una de las personas. Y sirve además para eliminar, así como los grumitos de la harina, sirve para eliminar, si se utiliza correctamente, sesgos que pueden ser conscientes o inconscientes y que a veces trasladamos a documentos como los protocolos. Me he topado a lo largo de mi desarrollo profesional y en los últimos años, me he topado protocolos que están hechos con la mejor de las intenciones, que de verdad tienen este enfoque de cuidar particularmente a las mujeres dentro de los centros de trabajo, que se busca, ¿no? Con mucho énfasis llegar a beneficiar a estas colectividades. Sin embargo, son protocolos que no siempre se hicieron con la perspectiva de género amplia, como le estoy indicando ahora, sino con una perspectiva de género limitada o enfocada únicamente a las mujeres. Y entonces terminamos de repente con protocolos que, queriéndonos cuidar, terminan replicando los sesgos, los tabús, los estereotipos y todas estas limitaciones que a lo largo de nuestra vida hemos vivido, particularmente las mujeres. Hagan de cuenta que son protocolos que se sienten como que en tu casa, en tu familia, ¿no? Cuando estabas a lo mejor más joven, te dijeran, no salgas después de tal hora sola, no vayas a ponerte esa falda mejor, o por qué no te acompaña alguien, porque te puede pasar algo. Y aunque son comentarios como protocolos que se sienten como que me están cuidando, como que me están protegiendo, como que conscientes de la realidad en la que me desenvuelvo, lo que se busca es evitarme un problema, pues también se convierten en ciertas restricciones y parece que más bien estamos validando esta idea de que las mujeres somos así como muñequitas frágiles, ¿no? Que no tienen que ser tocadas, que no tienen que ser movidas y que la sociedad tendría que estar hecha y dispuesta para cuidarnos. Y aquí, pues, no me dejarán mentir, y espero que eso lo tengan ustedes claro, pero este cuidado y esta delicadeza y esta fragilidad en realidad les es aplicable a todas las personas, lo mismo que la fortaleza, la protección y la seguridad. El tema de relegarnos solamente a ciertas colectividades como a estas que tienen que ser cuidadas, pues es un reforzamiento de la idea de que somos débiles y por ahí pues la cosa ya empezó mal. Entonces por eso me gusta hablar de la perspectiva de género de esta manera un poquito más amplia, porque además, sin no, ahondar en este tema porque es sumamente amplio, sabemos que además la construcción del género, particularmente masculino, el cómo se vive la masculinidad hoy en día, también es causante de un montón de problemas y afectaciones psicosociales, laborales, etcétera, que viven específicamente los hombres por su etiqueta de hombres, ¿no? Lo que se les permite, lo que no se les permite, las cargas que socialmente se le han impuesto, etcétera. Entonces, por esa razón me gusta hablar de la perspectiva de género desde este lugar un poquito más amplio. El tercer punto es la capacitación.
Y es precisamente esto que estamos haciendo y es algo que forma parte de la columna vertebral, vamos a decir, de las relaciones laborales y que a veces no se le da la importancia que necesita. Capacitar no nada más es dar un curso de repente, uno por aquí, uno por allá, que me expidan una hojita, que me expidan un DC3 autorizado por la Secretaría del Trabajo y con eso ya estoy más que preparada para enfrentarme al mundo. Hablar de capacitación es primero entender cuáles son las necesidades del espacio de las personas a quienes pretendo brindar esa capacitación y atendiendo esas necesidades, entonces brindarles contenidos y herramientas que sirvan para solventar esas necesidades. La capacitación no nada más tiene que hacerse como una obligación patronal, que sí lo es, ¿no? O sea, sí es una obligación consagrada también en la Ley Federal del Trabajo, pero tiene que hacerse desde un lugar con esta visión global, ¿no? De qué es lo que necesitan las personas, tanto para desarrollarse como personas, pero en el ámbito laboral, para desarrollarse profesionalmente, para adquirir más capacidades que me sirvan incluso a mí como organización para poder tener movilidad y rotación, ascensos y demás dentro de la organización, etcétera. Y no puedo dejar de lado en todo lo que toca capacitación tener esta visión transversal de perspectiva de género, de inclusión, porque la idea es que la capacitación sea una herramienta, sea una ayuda y no que se convierta en un nuevo espacio, como llega a suceder, en donde también se vulnere, también se reproduzcan estereotipos y demás. Parece que no, pero les prometo que también a lo largo de mi experiencia me ha tocado ver que dentro de estas búsquedas de talleres, capacitaciones y demás, en muchos centros de trabajo, pues sí terminan replicando estos estereotipos, donde pues voy a poner una capacitación de uso de maquinaria, de manejo de montacargas, pero ¿sabes qué? Pues esa solo se la voy a ofrecer a mis trabajadores hombres, porque yo sé que ellos son los que cuentan con la fortaleza física y entonces a las mujeres de la organización les voy a dar una capacitación diferente, a lo mejor un tema de recursos humanos, un tema que tiene que ver con cuestiones emocionales y entonces partiendo de este tipo de decisiones también en la capacitación a veces se refuerzan los estereotipos que no deberían estar presentes ahí. El cuarto punto es el cumplimiento normativo y nos vamos acercando al mero mole de este taller, porque cuando hablamos de cumplimiento normativo, no nada más nos estamos refiriendo a lo que las leyes directas dictan respecto de cierta situación, que por supuesto es importante, pero en realidad es algo mucho más amplio. Hoy día se habla mucho de este tema de cumplimiento, del famoso compliance, entender cómo estas directrices, tanto internas como externas, nacionales e inclusive internacionales, inciden en las organizaciones, en lo que hacen, en lo que no hacen, en cómo se tienen que relacionar con otras, en cómo tienen que hacer públicos ciertos contenidos, de qué manera permitir que esos contenidos sean parte, digamos, del mercado, etcétera. El cumplimiento normativo también toca el tema que estamos abordando el día de hoy, porque es precisamente como originalmente empieza uno a hablar de los protocolos en las organizaciones. Es decir, hay una disposición normativa bastante reciente, les diría yo, tomando en cuenta todo el tiempo que llevamos existiendo como personas trabajadoras, existiendo el fenómeno laboral en México, etcétera, es algo reciente, pero al haber una disposición interna, una disposición, vamos a decirle, nacional, que obliga a tener este tipo de herramientas, entonces es que hay una charla pendiente sobre el armado de los protocolos. Esto evidentemente no es en todos los centros de trabajo, existen muchos lugares en donde la necesidad de documentar este tipo de situaciones surgió desde la realidad, desde la práctica, desde el entendimiento genuino de que las personas requieren a veces este tipo de herramientas, de cuidados, de investigaciones y demás, pero en la gran mayoría surge a partir de que hay una norma que les dice, oye, tienes que tener esto y si no te voy a multar. El cumplimiento normativo, como se los mencionaba, va más allá de solamente la normativa nacional, ¿no? Las leyes tal cual. Sabemos también que existen todas estas
convenciones internacionales, ¿no? Tratados, convenios, etcétera, todos estos acuerdos internacionales en donde en algunas ocasiones México es parte, es ratificante, es firmante de estos acuerdos, y en este caso también todo este contenido internacional normativo se suma a la lista de lo que yo tengo que cumplir. Este cumplimiento normativo tiene que reflejarse además en normatividad interna políticas, protocolos, reglamentos, etcétera, que tienen que estar en línea con todo lo que establecen precisamente las disposiciones normativas, tanto locales como federales e internacionales. Tenemos que pensar en el marco jurídico o estas leyes como si fueran un stencil en el cual poniéndolo en la hoja vamos a trazar nuestras propias normatividades internas, pero no saliéndonos del marco que están pretendiendo establecer las leyes. Y ahorita vamos a ver si de veras sin salirnos por completo o si en ocasiones podríamos salirnos un poquito. Y finalmente, ¿por qué necesitamos hablar de protocolos? ¿No? Aquí las letritas hacen referencia precisamente a hostigamiento, acoso, discriminación y violencia, porque la idea de tener un protocolo es tener un instructivo de qué hacer en caso de. Eso es básicamente un protocolo. Es un instructivo para saber si algo sale mal, qué tengo que hacer. Pero el preventivo le da un giro completamente diferente y no nada más entonces es una herramienta para solucionar, sino es una herramienta también para evitar que suceda algo que yo tenga que remediar. La idea de tener estos protocolos no es, como también me ha tocado escuchar en algunos lugares, no es una invitación a que se cometan este tipo de conductas, no es un manual de cómo sí hacer todas estas, pues, generar todas estas situaciones o tener toda esta serie de comportamientos, tampoco es nada más un documento de castigo. La idea de tener un protocolo preventivo es generar primero conciencia, entendimiento de las necesidades de las personas que hoy están en mi centro de trabajo, entender cuáles son las herramientas que yo como centro de trabajo, como parte empleadora, le puedo brindar a estas personas para solventar esa necesidad y de qué manera yo, que tengo una posición jerárquica beneficiada en relación con la parte trabajadora, cómo voy a hacer uso, vamos a decir, de esa jerarquía o de ese privilegio, de ese estatus dentro del centro de trabajo para evitar que sucedan ciertas cosas, para favorecer que otras tantas sí sucedan, etcétera. Es ver de qué manera a mí como parte empleadora me toca cumplir con ciertas obligaciones y cómo voy a hacerme cargo de cuidar a las personas a quienes tengo a mi cargo porque se convirtieron en personas trabajadoras. Y esto de por qué me voy a hacer cargo de cuidar a veces levanta ahí un poquito de suspicacia, ¿no? Hay personas que en estos puntos me han llegado a decir, bueno, pero porque es obligación de la parte empleadora andar cuidando, pues ni que fuéramos mamá de las personas trabajadoras. Y bueno, punto número uno, empecemos con que dejemos de lado esta idea de que el cuidado es algo que meramente hacen las mamás. Y segundo, sí existe esta obligación de cuidado, es algo que se ha definido tanto nacional como internacionalmente, porque en el momento en el que yo soy la persona que emplea, que posee en principio el capital para, vamos a decir, gestionar una negociación, para crear un espacio de trabajo que vaya a generar un beneficio económico, un beneficio de servicio, etcétera, esa tenencia del capital, esa posibilidad que tengo yo de mandar, de ordenar a las personas a quienes yo contrate, pues me hace también adquirir esta responsabilidad de que las personas puedan cumplir precisamente con aquello que yo les estoy exigiendo en el mejor ambiente posible, en un ambiente seguro. Y es que cuando hablamos de ambiente seguro en materia laboral, casi siempre, así como de diversidad pensamos que solamente es un arco iris, cuando hablamos de seguridad, de ambiente seguro o seguridad laboral, casi siempre se asume que solo nos referimos a este rubro de seguridad de higiene, que solo hablamos de normas técnicas, de qué tantos decibeles y de qué color pintar la tubería y cómo le voy a hacer con el recipiente sujeto a presión.
todas estas cosas que rondan también por ahí en la protección civil, en inspecciones de la Secretaría del Trabajo, y nos quedamos en eso. Sin embargo, hablar de un ambiente laboral seguro es también reconocer la seguridad que va más allá del ámbito físico. Hablamos también de seguridad a nivel psicosocial. Es reconocer que la parte empleadora tiene también que velar porque las personas puedan desarrollarse en un ambiente de paz, en un ambiente que les favorezca, que puedan incrementar sus habilidades sin que exista un riesgo, vamos a decir, un riesgo social o un riesgo estereotípico que no le permita avanzar, un espacio en el que no se reproduzcan violencias que a veces son evidentes y a veces no, sobre todo aquellas que no llegan a ser físicas, pero que sí influyen en el desarrollo de una persona. Esa seguridad en el ambiente no es demasiado explorada todavía, es algo que está verdaderamente en pañales en temas, vamos a decir, en temas de trabajo, tanto que por lo menos en México, cuando hablamos de seguridad en el ambiente laboral, tenemos, según yo, son 41 normas oficiales mexicanas de Secretaría de Trabajo y Previsión Social que se refieren precisamente a estas cuestiones ergonómicas, funcionales y demás. Y de esas 41, únicamente 2 tocan temas que van más allá de la seguridad meramente física, ¿no? La famosa NOM 035, que sí habla de riesgos psicosociales, y la NOM 037, esa que surgió con motivo del teletrabajo, del trabajo remoto, y que tiene por ahí un par de salpicadas, vamos a decir, de cuestiones de seguridad más allá de lo físico, ¿no? Que se van a estas cuestiones, inclusive de perspectiva de género. La NOM 037 refleja uno de los pocos espacios dentro de la Ley Federal del Trabajo que sí habla de perspectiva de género. Y todo esto tiene que ver con los protocolos, porque los protocolos, como obligación normativa, existen, ¿no? Existe en la ley una clara obligación para las personas empleadoras de contar con un protocolo, pero es una obligación que está pobremente trazada en la legislación. Es una obligación que no alcanza a ser un verdadero instructivo, que es lo que estaríamos buscando, de qué hacer, qué no hacer y cómo hacer, ¿no? Entonces vamos a partir de ahí para entrar ahora sí al detalle de qué pasa con estos protocolos, qué son, qué no son, qué llevan, qué no llevan y cómo podemos hacer, pues, ir construyendo, más que hacer, cómo podemos ir construyendo una cultura laboral con independencia de la industria en la que nos desarrollemos, que refleje de verdad el objetivo que se buscaba al hablar de los protocolos. Ok. Como siempre que hablamos de temas legales, vamos a decir, pues tenemos que hablar obviamente del marco jurídico aplicable, ¿no? Y por marco jurídico aplicable nos referimos a estas disposiciones normativas en donde de alguna manera se refleja el tema que en este caso estamos tratando, la necesidad del protocolo, cómo está planteada esta obligación, vamos a decirlo. Y entonces, aquí les pongo un par de artículos que son particularmente relevantes dentro de la Ley Federal del Trabajo, que es la primera norma de la que vamos a platicar, que son el 3 bis, el 47, 51, 132, 133, y ahí se me fue esto, ahí no lo pelen, eso del 994 ni existe. ¿Quién sabe por qué se puso ahí? Estos artículos hablan de diferentes cosas, pero tocan a veces directo y a veces tangencialmente el concepto
de o bien temas de género, o bien de acoso, o bien de hostigamiento, o bien hablan de obligaciones y el protocolo. Y es una normativa, vamos a decir, nueva, ¿no? La modificación a estos artículos y al cómo se entiende hoy la necesidad de hablar de un protocolo y hablar de perspectiva de género dentro del centro de trabajo es algo relativamente nuevo. Ustedes saben, la materia laboral es algo que durante muchísimos años permaneció prácticamente inmóvil. ¿No? Yo me podía haber tatuado la Ley Federal del Trabajo cuando la estudié en la carrera y hubiera pensado que nunca se iba a modificar, porque no se modificaba. ¿No? Habíamos tenido la ley inicial, vamos a decir, la ley del 31, por ahí después la ley del 70, una reforma procesal importante, pero sobre todo importante para quienes más bien se desempeñaban en la materia en el 80, y después de ahí la cosa estaba bastante calmada. Sin embargo, a partir de 2012, el derecho del trabajo empezó a convertirse un poco en mar revuelto y a darse cuenta de que necesitábamos con urgencia una modificación de las normas de trabajo para que se adecuaran a la realidad actual. Y uno de los temas en que esa realidad estaba completamente fuera de contexto era precisamente lo que toca al hostigamiento y al acoso laboral. ¿Por qué? Porque nadie hablaba de esto, ¿no? Porque cuando hablábamos del mundo del trabajo, inclusive esto es algo que a lo mejor por ahí una que otra persona podrá detectar o recordar que sucedía con personas que estén a su alrededor y que sean a lo mejor un poco más grandes, de generaciones un poco más grandes, donde el mundo del trabajo, pues es que así es la chamba, ¿no? O sea, no vas al trabajo a divertirte, no vas a disfrutar, el trabajo pues es tan feo que te pagan por hacerlo y entonces no puedes buscar que en el trabajo te sientas de verdad con la mayor comodidad, pues no es diversión, ¿no? Es algo que tienes que hacer como obligación y entonces bajo esta idea un poquito conservadora o bastante... pues no me gustaría decir anticuada, pero esta visión tan controladora, vamos a decir, de cómo se vive un trabajo, por supuesto que hablar de hostigamiento, de acoso, estaba fuera de toda idea. ¿Por qué razón? Pues porque estas violencias normalmente, vamos a decir entre comillas, sutiles, ¿no? Violencias no físicas, pues pasaban desapercibidas bajo la idea de, pues así es la chamba. Esto lo tienes que hacer necesariamente y no te queda de otra más que pues cumplir, aguantar, soportar y mientras las personas te estén diciendo, ¿no? Lo que tienes que hacer, pues si son tus jefas, si son tus superiores, lo tienes que cumplir, lo tienes que hacer. Si no te llevas con alguien en tu mismo centro de trabajo, pues a ti te toca poner el freno, a ti te toca guardar la compostura. Y ojo, esto es algo que, insisto, no se restringe a las mujeres, pero sí tiene un enfoque particularmente feminizado. ¿Por qué? Porque sabemos que la existencia o vamos a decir, la pertenencia de las mujeres en el mundo del trabajo es algo que hoy asumimos como tremendamente natural, es algo que se da por sentado y sin embargo todavía existe una diferencia porcentual enorme entre la tasa de ocupación de mujeres en relación con la ocupación de hombres a nivel laboral. Las mujeres a nivel histórico, vamos a decir, nos incorporamos a la vida laboral de una manera mucho más evidente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque mientras se andaban peleando, ¿no? Y dando de trancazos entre el 39 y el 45, pues alguien tenía que seguir haciendo las cosas. Las empresas tenían que seguir funcionando, la industria tenía que seguir funcionando, tenían que existir servicios, bienes y demás, y entonces pues se usó la mano de obra que se tenía disponible. Y aunque estamos hablando de algo que sucedió hace ya casi 100 años, pues sigue estando bastante lejos del entendimiento social que de verdad las mujeres estamos en una igualdad de circunstancias laborales que no requieran un trato diferenciado, ¿no? Que a veces, y aquí voy a hacer un breve paréntesis, a veces cuando hablamos de estos temas confundimos que lo que busca un protocolo, lo que busca toda esta perspectiva de género es una igualdad real, material, sustantiva entre todas las personas.
Y me parece que lo malinterpretamos porque, regresando a mis conceptos iniciales, si no somos iguales todas las personas, porque somos parte de la diversidad, ¿por qué querríamos todas las personas que nos traten exactamente igual? Eso no es lo que se está buscando. Lo que se está buscando más bien es identificar en qué no somos iguales y de qué manera podemos garantizar que partiendo de esas diferencias sí disfrutemos en igualdad de condiciones de los resultados. Y entonces, cuando hablamos de los temas de hostigamiento y acoso que surgen, que motivan estos cambios en la Ley Federal del Trabajo, es que necesitamos entender cómo precisamente la etiqueta del género y la etiqueta de mujer ha colocado a una cantidad importante de la población recientemente incluida en el mundo del trabajo en un lugar de mayor vulnerabilidad, en un lugar de mayor riesgo. Y cómo además la industria en la que nos desarrollamos, el espacio geográfico en el que nos encontramos, incide también en el tipo de violencias a las que estamos expuestas todas las personas. Estos artículos retratan estas obligaciones que tienen los centros de trabajo, las personas empleadoras, en torno al tema de las violencias laborales, ¿no? Por ahí nos dan definiciones de lo que debemos entender por hostigamiento y acoso. Tenemos la obligación de contar con un protocolo. Está también trazada la prohibición de realizar actos de hostigamiento, de discriminación y de violencia, que cuando se realizan este tipo de actos pueden motivar una rescisión, una terminación laboral justificada, o bien una rescisión por parte de quien se ha convertido en víctima de alguna de estas consideraciones, de alguno de estos sucesos, y cómo, de qué manera hoy tenemos que entender este fenómeno dentro de los centros de trabajo para ir un poquito más allá de lo que nos dice la norma. Sin embargo, esto que les platico y que suena como muy bueno y que qué increíble que esté incluido en la Ley Federal del Trabajo, que insisto es algo que pues en realidad es, vamos a decir, relativamente reciente, ¿no? Se los decía, es algo nuevo. No termina de resolver la problemática. Y digo que no termina de resolver la problemática en principio porque no nos dice cómo hacerlo. Si ustedes le echan un ojo a estos artículos, se darán cuenta que viene la obligación y nos dicen tienes que tener, tienes que no tener, tienes que hacer, tienes que tornar, pero no dice cómo lo voy a lograr. No nos pone una serie de pasos donde se indique puntualmente, oye, pues este protocolo tiene que venir con tal o cual indicación o tiene que contar con tal o cual punto necesariamente. Esa parte no la existe en la Ley Federal del Trabajo. Y es entonces, ante esta, vamos a decir, falta de elementos normativos o esta falta de instrucciones por parte de nuestra ley más importante para temas laborales, que tenemos que buscar otras normas. Y entonces tenemos que echar mano del resto del marco jurídico aplicable para entender un poquito más de qué es lo que sí tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer y hasta dónde podemos o no podemos. Y entonces aquí les planteo un par de disposiciones normativas que, ojo, no son ni las únicas, ni son necesariamente estas, porque no hay otra vez un cuerpo normativo en donde nos digan, para hablar de este tema se tiene sí o sí que considerar todas estas. Esto es algo que se ha ido construyendo a partir de la falta de normatividad expresa laboral. La segunda de las leyes entonces es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que esta ley seguramente también ya han escuchado hablar de ella y si mal no recuerdo en alguno de los talleres y clases previas ya se ha abordado el contenido de esta disposición normativa. Y aunque a mí me parece tremendamente funcional, me parece una de las disposiciones que reflejan esta necesidad que tenemos como colectividad las mujeres de sobrepasar esta tradición
histórica, social y demás de pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad y riesgo, también me parece que puede ser un poquito limitante porque hasta en el nombre nos está encasillando precisamente a qué, a que solamente las mujeres vivimos este tipo de situaciones y solamente las mujeres tenemos estas consideraciones especiales. Y ojo, el por qué hago mención específicamente a esto es porque el nombre del protocolo, ¿no? Como está planteado, no dice que es un protocolo para las mujeres. Es un protocolo para la atención de casos de qué, de discriminación, de violencia, de acoso laboral. Y no solo las mujeres podemos ser víctimas de todas estas situaciones de violencia laboral, aunque proporcionalmente o porcentualmente seamos más. La idea de tener un protocolo y la idea de tener normativa que fundamente ese protocolo también es reconocer que existen otras categorías sociales, que existen otras colectividades que también se ven afectadas por esto y entender además cómo en la intersección de categorías sociales, es decir, en la suma de estas categorías sociales, una persona puede ser un poco más o un poco menos expuesta o vulnerable a todos estos temas de violencia laboral. Entonces, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia nos presenta únicamente una de las múltiples caras que este prisma del protocolo de atención tendría que tener. Es importante, por supuesto, nos sirve para darle mucho contenido y contexto, pero no nos tenemos que quedar ahí. Al margen de esta ley, que no está escrito, pero aquí es donde entran las recomendaciones, yo siempre sugiero echar ojo también a la normativa, por ejemplo, para personas con discapacidad, la normativa, protocolos e inclusive manuales de la Corte que ya hay para entender cómo los temas de orientación y diversidad sexual también inciden en las personas, el ampliar ese enfoque o el darnos esta posibilidad de ver otras caras del prisma, nos va a ayudar a que los protocolos que eventualmente diseñemos no solamente cuiden a una de las colectividades o a uno de los sectores que requieren ser cuidados, sino que teniendo este enfoque prioritario y dándole atención a estas personas, no se deje de lado, no se relegue a otras tantas colectividades, porque si no, de alguna forma estamos replicando este estereotipo de tener personas de primera, de segunda y de tercera clase, ahora no como personas trabajadoras, pero sí como personas merecedoras de cuidado. Entonces, es importante tener una visión un poquito más amplia por eso. Después anoto acá la NOM 035, de la que ya medio mencionaba algunas cosas hace rato. La NOM 035 es importante y es un punto, vamos a decir, chistoso para hablar de los protocolos, porque la NOM 035 cuando surge, generó una publicidad bastante chistosa, vamos a decirlo así. La NOM 035 en redes sociales, particularmente en Facebook, porque esto todavía sucedió cuando Facebook era la red social famosa, decían, la parte que te emplea, ¿no? Tu patrón te tiene que pagar por estresarte. Y si te estresan, te tienen que dar un beneficio económico. Y bueno, seguramente ustedes han leído la NOM 035, si no, les invito a que lo hagan, pero la NOM 035 no dice nada de eso, ni por asomo. La NOM 035 lo que busca es que en los centros de trabajo se detecten algo que conocemos como riesgos psicosociales. Es decir, entender de qué manera ciertas circunstancias en la vida de una persona trabajadora van a tener un impacto precisamente en su vida laboral. Y no solamente hablamos de riesgos que surgen precisamente con motivo de su trabajo, sino que incluso vienen de fuera y se reflejan en el momento en el que esta persona se está desempeñando durante su ocupación profesional. Esta NOM 035 lo que buscaba, ¿no? Y eso, desde mi perspectiva, es una buena idea, pero no necesariamente bien ejecutada. Lo que buscaba la NOM 035 era entender precisamente cómo algo que viviera la persona sí iba a tener impacto en el mundo laboral y de qué manera la persona empleadora tenía que hacer un poquito de balance para no dejar que eso que le pasó a esta persona le afecte lo suficiente como para hacerla perder su trabajo, tener un error catastrófico, ocasionar un accidente, pero también que se evitara generar estos espacios de mayor riesgo dentro del centro de trabajo. Es decir, cuando nos fijamos en las NOMs, todas las NOMs, son indicaciones de carácter técnico.
lo que buscan es reducir al máximo los riesgos de que algo suceda, de que un accidente ocurra. Es dar indicaciones de cómo yo como parte empleadora te tengo que proporcionar ciertas cosas para hacer mucho más sencilla tu tarea, tu labor, tus funciones, sin exponerte a riesgos. Las NOMS me van a decir que te tengo que dar equipos de protección personal, que te tengo que dar, lo que decía hace rato, pintar de ciertos colores las tuberías, etcétera. Eso es lo que me va a decir la NOM. Hablando de la NOM 035, se supone que tendríamos que entender cuáles son estos factores de riesgo psicosocial y cómo tengo yo que solventarlos, qué te tengo que dar a ti, persona trabajadora, para que estos no se conviertan en detonadores de situaciones más graves. Sin embargo, digo que es una norma mal ejecutada, porque así como me quejo de que el protocolo viene como obligación, pero no nos dicen cómo hacerlo, cómo armarlo, qué lleva y qué no lleva, la NOM 035 impone obligaciones que después no tienen consecuencias. Tienes que tener una serie de cuestionarios, saber cómo está tu gente, que si han vivido asaltos, robos, secuestros, temas de violencia al interior, al exterior del centro de trabajo, un montón de preguntas y demás. Y ya que tengas los resultados, ¿qué? Los puedes guardar en una carpeta, en un cajón, en una nube, pero ya, no necesitas hacer nada más. La NOM 035 es una norma que hagan de cuenta que le faltan patitas para caminar. Es una norma que nos da mucho de contenido, pero poco de acción. Y digo que hablar de la NOM 035 en relación con los protocolos es particularmente chistoso, porque una de las cosas que a mi parecer es un error, que está en la NOM 035, es que puntualmente señala que el hostigamiento y el acoso laboral no son factores de riesgo psicosocial, que no es algo que le toca a la NOM 035, que es algo que se cuece aparte. Y esto no puede ser más equivocado si lo comparamos, y me voy a saltar un punto, con el último de los puntos de esta lista, con el convenio 190 de la OIT. El convenio 190 de la OIT es la normativa, vamos a decir, internacional más nueva e importante que tenemos en materia de seguridad laboral no física. Es decir, es un convenio que habla precisamente del acoso, del hostigamiento, de violencias laborales y de cómo tendrían que estar reconocidas y prevenidas en los centros de trabajo. El convenio 190 en México se firmó y ratificó, si mal no recuerdo, por ahí de julio de 2022 y se convirtió, en teoría, en legislación vigente y aplicable a partir de 2023. Sin embargo, este convenio pues no está homologado con nuestras disposiciones normativas. Y uno de los puntos en donde más diferencia hay es precisamente en el reconocer que el acoso, el hostigamiento y las violencias laborales sí constituyen riesgos psicosociales que van a afectar la vida de la persona trabajadora y que pueden tener injerencia en su productividad, en el resultado que genera en la empresa, etcétera. Y el reconocer simplemente esto, ¿no? Implica que no nada más hablemos de los fenómenos de acoso y hostigamiento como situaciones aisladas, sino como parte de una violencia sistemática que se da dentro de los centros de trabajo y que a veces es de mayor o de menor proporción, que a veces es más evidente, que a veces es más dañina, pero no por eso deja de estar presente. Entonces, el convenio 190, México se puso una bonita estrella con baba en la frente y salió a publicar muy feliz que era de los primeros países que habían ratificado y firmado este convenio y que éramos un país pionero en la protección de las, porque además salieron a decir, de las mujeres, ¿no? En los centros de trabajo. Sin embargo, pues este convenio, así como a la NOM 035 que le faltan patitas, pues al convenio 190 le falta salir de la caja de regalo. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una disposición muy bonita, muy celebrable, pero nada ejecutable al interior de nuestro país. Ni la Ley Federal del Trabajo se ha reformado en ese sentido, ni tampoco la NOM 035, ni absolutamente nada. Y tristemente muchas personas juzgadoras, cuando estos temas llegan hasta el ámbito judicial, ni siquiera conocen de verdad que existe esta disposición, que la tienen que aplicar, que tienen que hacer un control de convencionalidad respecto de la misma, nada. ¿No? O sea, es una disposición que, a diferencia de la NOM 035, que yo siempre he pensado que es como una carta santa, aquí es una declaración con un poquito más de peso, pero no deja de ser letra
no aplicable porque no le hemos dado a nivel normativo las herramientas o la forma de ser verdaderamente aplicable. Regreso al punto que me salté, los criterios de Secretaría del Trabajo e inspecciones laborales. En materia de trabajo, si bien es cierto, tenemos como norma principal, como ley más importante, la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Es así como nuestra columna vertebral. Las vértebras de esa columna también se nutren de disposiciones de carácter reglamentario, de carácter secundario, pero que suman a esa columna vertebral, y eso es precisamente lo que genera una para la perspectiva de género en las inspecciones. La propia Secretaría del Trabajo, junto con otras instituciones gubernamentales de distintos niveles, han publicado modelos de protocolos o sus propios protocolos para la atención de casos de acoso, discriminación y violencia, con la intención de que de cubrir un poco, si me lo permiten, la laguna que generaron en la ley. Es decir, te estoy dando las herramientas de lo que tienes que hacer, te estoy dando un modelo que puedes seguir, al que te puedes apegar, sin necesidad de hacer todo esto como un instructivo de paso 1, paso 2, que sí tendría que estar en la Ley Federal del Trabajo. Y entonces es precisamente a partir de estos criterios, a partir de estas publicaciones, que también se ha ido trazando una realidad diferente al hablar de los protocolos. ¿Por qué? Porque se convierten en algo un poquito más tangible. Porque parece, ¿no? Podría ser esa una consecuencia, que inclusive las personas juzgadoras, cuando esto otra vez se trasladara ya a un momento judicial, pues tomaran como referencia este tipo de publicaciones para decir si cumpliste o no cumpliste. Es discutible, por supuesto, porque ¿a qué estoy yo obligada? A lo que me obliga la ley, ¿no? Y las disposiciones que pasaron precisamente por este proceso de validación, ya sea legislativa, ejecutiva, etcétera, pero no estoy obligada a cumplir algo que nada más alguien decidió publicar en Internet, porque sí, sin embargo, el derecho del trabajo, esto es un comentario como al margen, pero y la lo que era antes. El fenómeno de jurisdiccional del trabajo en las juntas, pues era más bien una aplicación mecánica de la norma, sin demasiado espacio para interpretaciones reales. En el momento actual en el que nos encontramos, el derecho del trabajo ya no se parece tanto a eso. El que ahora los conflictos de trabajo nuevos y desde, al menos en Ciudad de México, desde octubre del 22, se vean, se diriman ante un tribunal, ha cambiado la forma de interpretar las normas laborales y le ha dado un poco más de flexibilidad a las autoridades, en particular a las personas juzgadoras, para llegar de verdad al fondo del asunto. Y esto es relevante en relación con esto que estamos comentando, porque hoy una persona juzgadora en un caso que llegue y que tenga que ver con esto, no solamente se va a quedar con que la Ley Federal del Trabajo dice que tengo que tener un protocolo y si no me van a multar, y con que yo entregue una hoja que dice protocolo y tenga un artículo, todo mundo pórtese bien, nadie se porte mal, a quien se porte mal vamos a aplicarle una sanción y firmado, no es suficiente. La persona juzgadora hoy sí va a echar mano, lo mismo de leyes complementarias como las que hemos mencionado, como inclusive de estos estudios, porque se va generando un conocimiento jurídico un poquito más amplio para cubrir esas lagunas. Y esto no es algo nuevo. Sabemos que una de las fuentes del derecho, de todas las materias de derecho, es precisamente este tema de costumbres, de buenas prácticas, de lo que dicta la sociedad y la práctica de manera reiterada. Bueno, pues estos criterios de alguna manera convierten precisamente en fuente de derecho para estos temas. Y por eso conocerlos. Ahorita vamos a comentar cumplida si descargo lo que tiene la Secretaría del Trabajo publicado y nomás le pongo el nombre de mi centro de trabajo, de mi empresa o de la persona que emplea y con eso ya
terminé, cumplí y demás. Y aunque pareciera que sí, a nivel normativo, pues no necesariamente a nivel práctico, no necesariamente estoy cumpliendo con la finalidad que este tipo de documentos tendrían que tener en el día a día. Conceptos clave que no tienen que estar lejos de quienes abordamos estos temas, lo mismo al interior de las organizaciones, que como firmas externas o como personas, vamos a decir, sensibles al tema de las violencias laborales, son estos: la definición de acoso laboral, de mobbing y de hostigamiento sexual. De aquí vamos a empezar ya con problemas, porque podemos hacer un ejercicio ahorita y nos vamos a dar cuenta de las incongruencias que hay en este tópico. Si ustedes leen las definiciones en la Ley Federal del Trabajo, van a encontrar ciertas características. Si esos mismos conceptos buscan en códigos penales, van a encontrar otra cosa. Si en un tercer momento buscan lo que la jurisprudencia y las tesis precedentes y demás dicen, otra definiciones que lo sabemos bien dentro de la abogacía, es mucho más fácil encontrar el recoveco por el cual meter una conducta para que no pueda ser calificada o inclusive tipificada, ¿no? Porque sabemos que estas conductas pueden llegar a ser consideradas como delitos, para que no se cuelen por ahí y se conviertan en algo que no puedo sancionar. Cuando no tenemos homologación en los conceptos, damos lugar a esos vacíos, a esos errores de interpretación y aplicación jurídica. Por eso es precisamente tan importante el convenio 190. El convenio 190, una de las cosas que hace es precisamente buscar homologar estos conceptos y que tendrían que reflejarse esta homologación en las disposiciones internas para evitar estos huecos y para que no exista duda cuando una conducta se considera que requiere este nombre o esta etiqueta de acoso, de mobbing, de hostigamiento sexual, de acoso sexual, etcétera, que no haya lugar de que le corresponde a la conducta la etiqueta para que pueda ser sancionada. Entonces, estos conceptos van a ser uno de los elementos fundamentales para yo poder armar un protocolo, porque si no tengo definiciones claras, difícilmente voy a poder aterrizarlas a las situaciones concretas. Y ojo, esto también es importante, a veces las definiciones no reflejan de manera correcta lo que dice el punto 2, la diferencia entre estas conductas. Hay muchos en los que se como sinónimos todos estos temas, ¿no? Ay, acoso, hostigamiento es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Sobra más. Como violencia, aunque lo es, ¿no? La vemos como si fuera una cosa aparte, y la violencia laboral pensamos que nada más se refiere a la violencia física, cuando en realidad es el gran contenedor, ¿no? Es como el bowl en el que entran todas estas demás conductas de acoso, de hostigamiento, de discriminación, etcétera. Que está claramente plasmada en el instrumento que voy a generar, en el protocolo que voy a crear. ¿Para qué? Para que precisamente esa distinción me permita identificar la conducta cuando la misma ya se materializó y pueda yo sancionarla de manera oportuna, ¿de acuerdo? Entonces, aquí antes de que yo les diga qué es lo que deberíamos en teoría entender por acoso, por hostigamiento, etcétera, me gustaría que viéramos un par de ejemplos de conductas y cómo las clasificaríamos. Entonces, aquí me gustaría preguntarles precisamente a ustedes cómo ven este tipo de conductas. ¿Cuáles son ay, algo pasó con algo decían de la señal, ya me puse a ver el chat. Pero sí se escuchaba bien. Sí, todo se ve, se escucha y se ve bien, Alex. Ah, perfecto. Mi cámara es horrorosa y por eso siempre se ve como borrosa, y aquí está a 2 de soltarse el aguacero, pero todavía no llueve, entonces estamos bien. Ok, para hablar de las conductas, de ejemplos de conductas, me gustaría entonces preguntarles,
insisto, lo pueden hacer por el chat o por micrófono. No sé si puedan abrir micrófono, de hecho, ahora, ¿sí? Sí, sí Ah, pueden. perfecto. Buenísimo. Que me digan ejemplos de conductas y cómo las clasificaríamos. Habemos muchas personas, somos 45 personas en la sesión, entonces regálenme ejemplos de conductas típica o estereotípicamente nombradas como violencias laborales y cómo las clasificaríamos. ¿Quién se avienta? Nadie va a participar. Voy a ser como maestra de Yo, kinder y voy a aventar a alguien. yo, Adelante, por eh, favor. yo haría, por ejemplo, acoso laboral específicamente. Por ejemplo, pues a veces al 5 para las 6 te ponen a hacer actividades, ¿no? Por ejemplo, a veces es como muy dirigido hacia una sola persona, ¿no? Porque como Ok. tú eres la más eficiente de la oficina o como tú eres la que puede sacarlo, entonces contigo es con quien al 5 para las 6 te voy a dar el trabajo, porque Ok, puedes. me hiciste pensar en este meme de la recompensa de ser la mejor en tu trabajo es más trabajo. Sí, ¿No? por supuesto. Así. Ok, Pero, perfecto. pero además se vuelve como muy seguido y siempre, y entonces, pues prefieres no ser la más eficiente. Pasar. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ejemplo. Gracias. Adelante, Renata. Hola, no sé si pueden escuchar esto de ruido que estoy. Escuchamos Creo perfectamente. que un ejemplo claro sería, por ejemplo, el sector familiar, que en el sector médico, mi, mi doc, ¿no? Y con ellas es como en personas más grandes e incluso de la edad o del mismo cargo, normalmente se dirigen a ellas como, ay, niña, señorita, como que quieren tener un trato muy especial y como, voy a usar esta palabra como cariñoso, incluso hasta para desacreditar o cuestionar la forma en la que hacen su trabajo, ¿no? Creo que también eso podría contar entre la parte de hostigamiento o acoso por el tema de que, pues por el simple hecho de ser mujeres, a veces tienen este estigma de que deben de hablarles más bonito, debe de ser como un poquito más pasivo-agresivo, ¿no? Igual en el sector militar, Condescendiente, ¿no? yo Un tema como sí, de condescendencia. perdón, igual en el sector militar, pues yo tengo familiares, tanto por la parte de hombres que tienen cargos fuertes, tanto por la parte de mujeres que son desde soldados, ¿no? Y creo que muchas veces ahí es donde yo lo veo que sigue este estigma de no querer trabajar incluso con mujeres, ¿no? Porque vienen con esta ideología de que incluso por el hecho de, no sé, arreglarse, es como que ya les están coqueteando y ellos piensan que sí o sí debe de pasar algo ahí, cuando es todo lo contrario. Creo que también en el medio militar sigue siendo muy fuerte este tema. Ok, ok, perfecto, Renata, muchas gracias por el ejemplo. Por acá también en el chat mencionaron, cuando te dicen en esta oficina hay hora de entrada pero no de salida, el tema del horario es muy común. También mencionan hostigamiento sexual en la jornada laboral o que tienes un puesto de confianza. Por acá también nos ponen, creo que el hostigamiento también se da entre personas del mismo sexo, como tener compañeras mujeres adultas y que molesten a las más jóvenes por su forma de pensar, de vestir o que les quiten en su trabajo. Acoso laboral pueden ser humillaciones injustificadas de tu desempeño laboral o cuando buscas un puesto mejor optan por el que es hombre y no por las capacidades. Exacto. Adelante, Dolores, Stephanie, ¿cómo prefieres? Dolores, Stephanie, o tú indícame. Hola, buen día. Stephanie está bien, Lick. Perfecto. Adelante, Stephanie, gracias. Pues yo considero que también se da cuando te condicionan tu trabajo o condicionan el puesto como tal. Decir, mira, vas a pasar al siguiente puesto, y lo digo porque me tocó en su momento, antes de estudiar Derecho, trabajaba en el área, en el giro logístico. Y llegó el momento que condicionaron el subirme a un puesto, pues, donde se iba a ganar un poco más, pero era
de decir, ¿sabes qué? Sí te voy a pasar, pero vas a tener que rolar los turnos como tus compañeros y vas a estar a cargo de fulanita de tal. Ok, ok, un trato al final diferenciado, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Stephanie. Déjame ver si me falta alguien más. Ah, por acá también Yasmín nos puso la forma de solicitarte las cosas, darte Con, retroalimentación. Ah, perdóname, Stephanie, como que entonces se cortó y te dejamos de escuchar una parte final. ¿Me podrías repetir lo último? Sí, o sea, es tanto hostigamiento como para el trabajador, la trabajadora, porque como decía la compañera anterior, este acoso se da en ambas partes, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Em, entonces, también, pues, lo que usted decía al inicio, eh, es ahorita con digamos, la parte de género, pues no solamente es hombre o mujer, ¿no? Ya hay ciertos, pues partes donde dices, bueno, existen diferentes, no me sé todo completo los nombres de las siglas, pero este hostigamiento es para mucha gente, no nada más hombre y mujer. Correcto, Em, en el caso de que afecta también a la familia, no solamente a la persona, sino también te llevas como que de cajón en muchas partes a la pareja, a los hijos, por este acondicionamiento de poder avanzar y no poder porque te están poniendo límites. correcto, correcto. Muchas gracias, Stephanie. Le doy la palabra a Salma y ahorita paramos un poco las intervenciones. Adelante, Salma. Buenos días. Bueno, también yo considero que puede ser acoso laboral cuando se hace de manera repetida el no proporcionar herramientas cuando se está laborando. Eso que es algo que simplemente no mencionan muy seguido, pero dificulta mucho tu desempeño, desmoraliza y te obligan, te fuerzan a renunciar por falta de acceso o de equipos esenciales, ya sea materiales o de información. Correcto, sí, sí, por supuesto que también es parte del cómo se ve la violencia laboral. Muchísimas gracias, Alma. En el chat nomás agregamos la forma de dar indicaciones con gritos, hacer comentarios sobre tu cuerpo sin solicitarlos, discriminación que al no tener una licenciatura no puedes acceder a mejores puestos, cuando eres víctima y no te creen ni hacen investigaciones, sobre todo porque la persona victimaria o agresora es hombre. Creo que, listo, aquí un comentario más, ¿no? Personas que están en posiciones de poder sobre otras abusan de la posición para pedir tareas que no corresponden o tareas específicas. En el caso de las mujeres es muy común el tema de los favores sexuales, ¿no? Pedir ciertas actitudes ahí como favorecedoras a una persona para que te pase o no te pase algo. Al haber esta posición de jefe o subordinado, da miedo denunciar por poner en riesgo tu trabajo. Correcto. Todas estas ejemplos, todas estas conductas que reflejan efectivamente se trata de violencias laborales, ¿no? Y haciendo esta precisión de cuáles son, cómo son, etcétera, es que me gustaría que las fuéramos desmenuzando. Y es que primero, como les decía hace ratito, el concepto de violencia laboral es el contenedor, ¿no? Es como el término paraguas. Violencia laboral es cualquier conducta física, digital, verbal, que genera o pueda generar, ¿no? Que exista la posibilidad de que genere una afectación física, psicológica, económica, social, reputacional, etcétera, un menoscabo en la dignidad de una persona y que puede ser de manera deliberada o no, ¿no? Eso también es importante. Sí hay cierto grado de intencionalidad, pero a veces la conducta en sí misma no fue hecha con la finalidad de generar esa afectación. Sin embargo, si la genera, también está contenida dentro del paraguas de violencia laboral. Hablando de cada una de las clasificaciones o de los tipos de violencia, tenemos, en primer lugar, vamos a hablar del acoso laboral. El acoso laboral general se refiere a cualquier conducta que lo que busca es, vamos a decirlo de manera muy gráfica, empujar a la persona hacia la incomodidad.
El acoso laboral puede ser genérico, ¿no? Sin una connotación sexual, y es ahí donde surge el concepto del mobbing. El mobbing es la adaptación del término bullying que se utiliza para ámbitos escolares, y es para nombrar esta violencia normalmente de carácter psicológico, que lo que busca es hacer tan incómoda la situación para una persona que ésta decida retirarse, que lo que busque es salirse de ese espacio en el que le están violentando, a diferencia en la escuela, donde quieren que te cambies de escuela o te cambien de salón. El mobbing lo que busca es que una persona se salga del centro de trabajo, que dé por terminada esa relación laboral, porque se vuelve insostenible el estar todo el tiempo laborando, y se ve en exclusiones del grupo, en dejarle de hablar a una persona, generar alguna afectación a sus cosas, el hablar a sus espaldas, poner apodos, etcétera. Ese acoso general puede sobre todo contenerse dentro del mobbing cuando no tiene una connotación sexual. Cuando sí tiene una connotación sexual, se refiere a todas estas conductas, otra vez, cualquier forma de conducta en el ámbito que sea, porque como lo ven en la presentación, estas violencias se pueden presentar en diferentes ámbitos, de manera presencial, de manera digital, etcétera. Sí tiene una carga sexual, y no necesariamente, como medio mencionaban también en el chat, no necesariamente es algo que sucede de hombres a mujeres. En realidad es algo que sucede con independencia del género, y puede ser simplemente de una persona hacia otra, precisamente haciéndole sentir tan incómoda con conductas de esta naturaleza sexual, que se vuelve imposible la continuación de la relación de trabajo. En tercer punto pondríamos el hostigamiento. El hostigamiento también existe, hostigamiento general y hostigamiento sexual, pero el hostigamiento tiene un elemento fundamental que lo distingue del acoso, y es la relación de poder que existe entre la persona víctima y la persona agresora. Y ojo, casi siempre que pensamos en esta razón de poder que distingue al hostigamiento del acoso, asumimos que entonces la persona que comete la conducta, es decir, la persona que hostiga, necesariamente es jerárquicamente superior de la persona víctima. Y esto no es de manera absoluta correcto. El poder que tiene una persona sobre otro no siempre o no necesariamente es de carácter jerárquico, es decir, el que una persona tenga control sobre otra en el ámbito de trabajo se puede deber sí a la jerarquía, pero puede deberse a otros factores. Ejemplo, ¿qué pasa si la persona que me hostiga, la persona que me está requiriendo el que yo me comporte o no me comporte de determinada manera para generarme un beneficio o para evitarme un castigo, es una persona que acaba de ingresar a la empresa? Es más, es alguien que acaba de ingresar como persona becaria, pero resulta que esta persona becaria es hija o hijo o hije de la persona con el puesto jerárquico más dentro de la organización. ¿Existe una relación de jerarquía entre la persona víctima, que soy yo, y la persona victimaria o persona agresora? No. Sin embargo, sí existe una relación de poder. Y entonces, no obstante, en el organigrama esta persona no sea superior a mí jerárquicamente, sí tiene, o al menos desde mi perspectiva, ¿no?, como persona víctima, sí tiene algo que le da poder sobre mí. Lo mismo a lo mejor una persona que sepa algo de otra persona y genere un tema de chantaje, por ejemplo, también ahí hay una relación de poder. Sin embargo, casi siempre nos quedamos en esta relación de poder jerárquico, que si bien es la más evidente, a veces le tenemos que indagar un poquito más. Y decía que el hostigamiento puede ser general, con la intención nada más de abusar de ese poder para obtener algo o para evitar algo. Esa consecuencia es lo que se busca a través del hostigamiento, pero sí puede ser también de carácter sexual. Si lo que estoy pidiendo que se haga es de carácter sexual, entonces entra como hostigamiento sexual. La discriminación, como lo decía hace ratito, a veces no la nombramos como violencia, aunque lo es, y es ese trato diferenciado perjudicial hacia una persona. Y ahorita en el chat, ¿no?, nos ponían, por ejemplo, el tema de las licenciaturas, ¿no?, el que no puedas acceder a ciertos puestos porque no cuentas con las calificaciones, en este caso, una licenciatura, para poder acceder al mismo. Y esto puede ser cierto y puede que no. ¿Por qué razón? Porque si
esa licenciatura, por ejemplo, te otorga un documento, en este caso una cédula profesional, que es indispensable para el ejercicio de ese puesto, no es una discriminación. Sin embargo, si esto que yo te estoy requiriendo en realidad no es necesario y simplemente es un argumento para mantenerte a ti como persona alejada de ese puesto, probablemente sea discriminación. ¿Por qué? Porque es ese trato diferenciado perjudicial hacia una persona por ser precisamente quien es. Ese por ser quien es puede ser el género, puede ser la identidad, la expresión, la orientación sexual, puede ser el color de piel, puede ser el origen migratorio, etcétera. Y esta discriminación también tiene que estar contenida o reflejada como concepto dentro de los protocolos, porque muchas veces la discriminación es la que más pasa desapercibida, sino hasta que se convierte en un monstruo gigantesco, ¿no? Y sobre todo, la discriminación suele ser difícil identificar para personas que no se capacitan en estos temas cuando le sucede a alguien más. La identificamos fácil cuando nos sucede a mí, pero cuando le sucede a alguien más, siempre la sociedad ha construido de tal manera el fenómeno de discriminación que siempre parece fácil de explicar, que siempre hay un enunciado coherente del por qué se está generando este trato diferenciado, y entonces suele por ahí perderse un poquito el tema. Esto ya lo estuvimos platicando un poco, ¿no? Y que es que existen toda esta serie de obligaciones que tienen las partes empleadoras al momento de hablar de un protocolo. Y estas obligaciones, lo que importa en realidad es que se reflejen en el contenido y existencia real del protocolo. Tengo que implementarlo, sí. ¿Cómo lo implemento? ¿Cómo establezco un comité? ¿Qué es esto de los canales de denuncia? ¿Cuáles son estas medidas de prevención, las de protección, etcétera? ¿Cómo voy a sancionar o corregir? Eso va a depender de la, vamos a decir, de la tropicalización del protocolo a mi centro de trabajo. Estas obligaciones están marcadas ahí, dispersas en la ley, y sobre todo son el reflejo de lo que decía yo hace ratito, esta interpretación de lo que ya existe en Secretaría del Trabajo, del convenio 190, pero no es un listado que ustedes así tal cual puedan consultar en la norma, no lo van a encontrar. Estas obligaciones más bien son el resultado ya de la interpretación de lo que hemos venido desarrollando desde que existe la consideración de estos temas en el ámbito laboral. Por eso es que no le quisiera dar demasiada importancia. Y sí a esto, ¿cuáles son los elementos de un protocolo? Para que nosotros tengamos un protocolo que sea funcional y que cumpla con esta finalidad de sí proteger a las personas trabajadoras, ¿a cuáles? A todas, de que se den situaciones de acoso, de hostigamiento, de violencia, de discriminación, etcétera, tengo que tener estos elementos. Les voy a hacer llegar ahorita posterior al taller, un cuadrito de Excel, un cuadrito muy sencillo, que es un checklist, vamos a decir, de los elementos que tendrían que tener en un protocolo, dividido en función de, vamos a decir, como de la categoría de la obligación, de a qué me estoy refiriendo. Y aunque es un checklist que pues, nos inventamos, ¿no? Porque no está otra vez en la disposición normativa, sirve bien como para generar un esqueleto de protocolo. Un protocolo tiene que venir claro en cuanto a los principios, por qué se está haciendo, para qué se está haciendo, para quién se está haciendo, tener definiciones y el alcance muy puntual, ¿para qué? Para no dar lugar a ambigüedades, decir cuáles van a ser los mecanismos de prevención dentro del centro de trabajo. ¿Por qué? Porque acuérdense que este protocolo no nada más es un protocolo resolutivo, un protocolo de solución a casos que ya acontecieron, a situaciones que ya se generaron, sino que tiene este carácter preventivo, tiene que buscar evitar estas situaciones, y los mecanismos de prevención pues tienen que estar plasmados en este instrumento. Los canales de denuncia y atención. Los canales de denuncia pueden ser internos, pueden ser externos. Existe ahí también multiplicidad, ¿no? De formas en las que se puede cubrir este punto, que insisto, no es un requerimiento formal legal, ojalá eventualmente lo sea, pero la idea de que se tenga un canal de denuncia y atención
es brindar precisamente el elemento de conexión entre la situación que puede estar sucediendo, la persona que se ha convertido en víctima y la organización, el centro de trabajo, la persona empleadora. ¿Cómo se va a enterar de esto? ¿De qué manera vamos a garantizar que exista protección hacia las personas que denuncian, etcétera? El protocolo tiene que también tener un procedimiento de investigación. Haciendo gala de la profesión jurídica, pues no podemos no tener un debido proceso. El debido proceso a nivel del protocolo implica precisamente decir cómo se va a llevar a cabo la investigación para que todas las personas, con independencia de si ya se convirtieron en persona víctima, persona agresora, persona coadyuvante, porque sea a lo mejor testigo de la situación, etcétera, que sepa cómo se desarrollaría esta investigación, qué es lo que tendría que hacer la organización para llegar al fondo del asunto, para tener la verdad absoluta, para determinar una cierta consecuencia o sanción a las personas involucradas. Este método, este procedimiento de investigación no tiene que estar tan lejano del cómo debería ser un proceso a nivel jurídico, porque se va a convertir eventualmente en el cimiento de un potencial proceso, de un potencial juicio. Por eso es que por lo menos tiene que tener como vamos a decir, como ejes temáticos estos 3 puntos que les pongo: la confidencialidad, la imparcialidad y el debido proceso. Estos 3 son fundamentales para que el método de investigación y la resolución que se dicte a través de un protocolo tenga validez. Si no tenemos estos elementos, es muy fácil que a nivel jurisdiccional en un proceso, pues nos lo echen para atrás porque no se cumplió con estas garantías que en teoría cualquier proceso debería otorgar. Lo mismo con las medidas de protección, reparación y las sanciones. Tienen que ser claras, tienen que ser congruentes y proporcionales con las conductas y no pueden ir más allá de lo que establece el marco normativo. En materia de trabajo, las sanciones que pueden aplicarse están también normadas, también definidas por las leyes, hablando de días de suspensión, pues no podemos dar más de 8, obviamente no pueden existir sanciones corporales, ¿no? Tenemos que adaptar el contenido de este protocolo a lo que el resto de las disposiciones normativas señala. Y esto es muy importante porque a veces tenemos la falsa idea de que un protocolo o una política, inclusive un reglamento, un código de conducta, siempre y cuando esté por escrito y yo como parte empleadora lo haya hecho, le puedo meter lo que se me dé la gana. Y si yo me invento ahí una causa por la que voy a correr a una persona justificadamente, lo pongo y listo. Y no es así. La materia laboral, en este punto en particular, se parece un montón a la materia penal. E inclusive en ciertas cuestiones les diría que es hasta más exigente. ¿Por qué? Porque una categoría protegida a nivel nacional, a nivel gubernamental, siempre va a ser la clase trabajadora, porque como lo decíamos al inicio, es sí quien lleva un poco la peor parte de la relación laboral, porque es a quien le toca el deber de obediencia. Sin embargo, cuando hablamos de sanciones, hagan de cuenta que estamos hablando de delitos. Tiene que haber claridad respecto de las sanciones y nunca un documento privado, como vendría siendo un protocolo, puede ir más allá de lo que establece la norma. Nunca puede ir más allá. ¿Por qué? Porque hablando de derecho del trabajo no podemos perder de vista una característica esencial del mismo, y es que se trata de un derecho social. No es un derecho privado y no es un derecho público. Es, vamos a decir, como un híbrido intermedio, donde partiendo de este cuidado que se tiene que tener hacia la parte obrera, el gobierno, la autoridad, digamos, el Estado, sí tiene injerencia y tiene un elemento de protección añadido hacia esta colectividad. Y entonces, como yo te voy a decir como Estado hasta dónde sí y hasta dónde no, y este es tu marco para operar, pues obviamente no podemos partir como en el derecho privado en general, que lo que nos pongamos de acuerdo va a ser válido siempre y cuando lo firmemos. Aquí hay limitantes. Y en el protocolo también se sugiere o se recomienda que exista un mecanismo de seguimiento, un mecanismo de evaluación. Y recordar que aquí es donde a veces nos perdemos. Recordar que los protocolos, como cualquier otro documento interno laboral, tienen que ser documentos vivos. Tienen que ser documentos que reflejen lo que está pasando realmente en esta organización, lo que nos está funcionando, lo que no nos ha funcionado. Y entonces llego precisamente a que estos protocolos tienen que ser
un traje a la medida, ¿no? Tienen que ser como un traje sastre, ¿no? Que nos quede exactamente a la perfección. Y entonces tengo que hacer el estudio o el análisis de un protocolo y la elaboración del mismo a partir de por lo menos estos puntos que están ahorita en la presentación. ¿Qué industria o servicio es para el que va a aplicar este protocolo? ¿Por qué? Porque existen industrias que son pues más propensas a ciertos fenómenos de violencia, a otros, porque el tamaño de la organización no es lo mismo tener un centro de trabajo como la base económica de México, ¿no? De micro, pequeñas, medianas empresas, no más de 50, no más de 100 personas, que ser un gran corporativo, que ser un gran almacén con 200, 300, 500 personas trabajando en el mismo lugar. La modalidad en la que se desarrolla el trabajo, ¿por qué? Porque si es una modalidad remota, pues mi protocolo tiene que considerar mucho más el enfoque de conductas que se den a través de la virtualidad. Si es una modalidad presencial, entonces hacer los ajustes también correspondientes. La rotación del personal, no solo para entender a quién le va a aplicar, sino cuáles son las causas que han motivado esa rotación y desmenuzar si dentro de estas causas alguna toca precisamente el mundo del protocolo, si la gente se está yendo porque vive violencias, porque vive acoso, porque existen personas que son jefas, superiores jerárquicas, que generan estas conductas de hostigamiento, etcétera. Evidentemente la incidencia previa, que es lo que decía de mantener el documento vivo, incluso si nunca he tenido un documento, hacer un análisis histórico de cuáles son las circunstancias que se han venido dando, qué es lo que se ha presentado aquí, para entender de qué manera prevenirlo, es decir, hacer esa identificación correcta de necesidades a partir de lo que realmente se ha vivido en el centro de trabajo. Y finalmente, la interseccionalidad del personal, que es lo que les decía hace rato. Todas las personas tenemos diferentes categorías sociales que nos atraviesan, la edad, el género, la orientación, el origen migratorio, el color de la piel, etcétera. Y tenemos que entender cuando armamos un protocolo también cuál es esa interseccionalidad viva en las personas que trabajan en el centro que estamos analizando, porque tenemos entonces que hacer gala de estas famosas perspectivas, lo mismo la perspectiva de género que la perspectiva de diversidad, etcétera, para entender de qué manera la pertenencia de estas personas a estas categorías sociales les afecta en el desarrollo de sus actividades y tiene un impacto en las vivencias de violencia laboral. ¿Qué tantas personas tengo que están en colectividades que históricamente han sido vulneradas? ¿De qué manera se han visto afectadas por estos fenómenos de violencia al interior, al exterior de la organización, etcétera? Es entender de manera puntual y de la manera más pura posible esas necesidades reales de las personas que hoy laboran aquí. Si no las entiendo, difícilmente el documento que imprima de Internet de la Secretaría del Trabajo va a resolver esta problemática, ¿no? Aquí es donde entra la sensibilización que pretendemos siempre hacer en este tipo de contenidos. Y es que, si bien es cierto, existe un marco que podemos copiar, que con eso resolveríamos este requerimiento normativo de contar con un protocolo y evitarnos la multa, no terminaría de ser funcional para lo que el propósito de un protocolo es. Y aunque, como se los decía hace ratito, hoy no hay una obligación más allá, pues sí estamos hoy en un punto de quiebre, de mira el convenio 190 y de frente a otras tantas, vamos a decir, modificaciones tanto nacionales como internacionales, en donde ojalá en breve tengamos mucho más claro cómo se tienen que hacer estos protocolos, hasta dónde van nuestras obligaciones, etcétera. Y si desde ahora, desde que estamos armando hoy el protocolo, incluimos esa visión de adaptación, de ir más allá de lo que la ley hoy establece como obligación, pues es mucho más factible que nuestro documento sea vigente, sea válido, aún posterior a las modificaciones que ojalá, insisto, se hagan dentro de la legislación. Apuntemos a que nuestro protocolo cumpla no solo con la Ley Federal del Trabajo, no solo con la normativa nacional, que cumpla con el convenio 190, que haga estas referencias cruzadas de diferentes legislaciones. ¿Para qué? Para evitarnos
que el día de mañana nuestro protocolo sea un documento deficiente, un documento que no pueda implementarse ante las modificaciones legales. Finalmente, ya con esto para ir cerrando, porque ya el tiempo ya nos comió. Este es como un resumen, ¿no? Nada más muy gráfico de dónde tenemos que poner atención como empresas, como centros de trabajo, con independencia del tamaño. Estas obligaciones son permanentes y perennes en las organizaciones y tendríamos que estarlas analizando de cara a los protocolos. Entender cómo esta necesidad normativa o este cumplimiento en realidad va mucho más allá, no nada más cumplir para evitarme la multa, sino entender que cada una de estas situaciones, en caso de que lleguen a suceder, cuando se materializa una violencia o una afectación, inclusive puede llevarme a un proceso jurisdiccional, lo mismo laboral que inclusive penal o de carácter administrativo, y entonces hacer los ajustes necesarios para que este documento y el proceso que genere a partir del mismo cumpla con los requisitos que en ese momento yo podría necesitar. Tengo que hacer toda una estrategia tanto para la creación como para la implementación del protocolo, atendiendo a la lámina anterior, ¿no? A estos puntos de particularización o tropicalización del protocolo para que este de verdad sea un documento para mí, para esta organización y no para la de enfrente. Hacer espacios, como lo decíamos desde el inicio, de capacitación y de sensibilización como parte de la estrategia de implementación, pero inclusive la de creación. ¿Por qué? Porque las personas que estén involucradas en la elaboración del protocolo tienen que ser sensibles a estos temas, tienen que haber contado con esta serie de capacitaciones, haberse acercado al tema desde el lugar más óptimo, hacerles llegar la información apropiada para que entonces el protocolo refleje precisamente esa sensibilización. Y una vez creado el protocolo, volverlo un documento cercano a las personas para que puedan efectivamente usarlo. Un protocolo, por mejor hecho que esté, se convierte en un documento inútil y absurdo si las personas trabajadoras no lo conocen, no lo aplican, no se sienten cercanas al mismo. Entonces, por eso también es importante esta capacitación y sensibilización como parte de la estrategia de implementación. Entender cuáles son mis responsabilidades como parte patronal, cuáles son las sanciones que a mí me pueden corresponder, porque entonces a partir del entendimiento de esas responsabilidades que podemos generar un documento que sí cumpla con la normativa, pero que también cumpla con lo que yo tengo que cuidar en el centro de trabajo. Esta obligación de cuidado que les digo que va más allá del paternalismo que a veces creemos que es el cuidado, sino de la responsabilidad de ser yo la parte más privilegiada dentro de la relación laboral. Y finalmente, tener claras estos temas de seguimiento, de mejora y escuchar a las personas trabajadoras, porque si no tenemos ese espacio de retroalimentación del protocolo, de las sanciones, de las investigaciones y demás, obvio sin violentar la confidencialidad que debe regir en todo momento, pues no vamos a tener esa sensibilidad de ajustar si es que las necesidades de las personas trabajadoras no están siendo debidamente cubiertas a través de este protocolo. Por eso es tan relevante, insisto, que estos documentos sean documentos vivos, documentos que reflejen a esta organización y no a otra, porque las necesidades de estas personas no van a ser las mismas que de las personas que trabajan para ti o para otra empresa. ¿Por qué? Porque regresando a los conceptos iniciales, todas las personas somos diferentes y como personas diferentes tenemos distintas necesidades que a nivel laboral y específicamente de prevención de este tipo de situaciones, una empresa, un centro de trabajo, cualquier persona empleadora tendría que estar cumpliendo. Ese ya nomás se los dejo aquí de promo, ¿no? Cuando Aranza me presentó ahí les hizo mención de la firma que fundé, que es Line, que lo que busca, tal cual lo dice la presentación,
es crear espacios laborales seguros e incluyentes para todas las personas desde múltiples perspectivas, ¿no? No solamente a nivel de armar un protocolo o de dar una charla como la que he tenido el gusto de platicar hoy con ustedes, sino también con la creación de estrategias, la implementación de estas estrategias en el mundo real, la elaboración de protocolos, etcétera, con la intención de que sean un poco más que solo el cumplimiento normativo, ¿no? Ese es en realidad mi propósito a través de esta, pues de esta firma que tuve a bien fundar. Voy a dejarlo de compartir. Voy a leer un comentario que nos dejó acá Samantha. Dice, en el rubro de interseccionalidad del personal, ¿qué tipo de adecuaciones se podrían integrar que ya deberíamos estar normalizando? He visto, por ejemplo, que muy rara vez a los empleados se les pone la manera de ser identificados en su gafete. Exacto. Qué bueno que tocas ese punto, Samantha, porque precisamente el análisis de necesidades tiene que venir de esta interseccionalidad. Adecuaciones, ¿cuáles? Las que se necesiten. Necesito conocer a mi población y necesito también prever en función de otras normativas. Por ejemplo, si soy una industria que tiene preponderantemente una población masculina, vamos a decir, ¿por qué? Porque es una industria en la que a lo mejor hay poca participación, inclusive a nivel educativo, ¿no? De formación de mujeres o de personas no binarias, de personas de la diversidad, pues tengo que entender cuáles van a ser entonces las necesidades de esta población, entender de qué manera sensibilizarles para no generar estereotipos. ¿Para qué? Para que no tenga yo que cambiar todo 180 grados el día que contrate a una mujer o a una persona de la diversidad sexual, ¿no? Tengo que prever un paso más allá. Tengo que volver, por ejemplo, mínimos los riesgos de estas potenciales violencias laborales, entendiendo a cuáles está expuesta mi colectividad. Entonces, pues, si podemos hacer adecuaciones documentales donde el mismo contrato de trabajo no sea un formato que necesariamente está hecho en lenguaje masculino generalizado, pues apostar por el lenguaje neutro, ¿no? Para que, por ejemplo, por ahí no haya un tema de discriminación. Evitarme una discriminación salarial o la famosa brecha a través de publicidad salarial, a través de pues una política transparente de salarios, cómo puedes acceder a un ascenso, que todo esto sea trazable y seguible para cualquier persona dentro de la organización. Todas estas adecuaciones van a depender, insisto, del centro de trabajo en concreto que estemos analizando, de la realidad que estemos ajustando, porque el protocolo de verdad tiene que ser como un guante para una organización. Si no te queda bien, si te aprieta, si se sale, entonces no es el apropiado. Los ajustes van a depender precisamente de la naturaleza, del objeto de esta asociación, organización, empresa, etcétera. Si es una organización con fines de lucro, si no lo es, si es pequeña, si es mediana, si tiene una población diversa notable, si existen personas, por ejemplo, con movilidades restringidas, etcétera. Todos estos elementos, en realidad, son parte de lo que se analiza cuando se genera un protocolo. De ahí que es tan relevante, de verdad, para las organizaciones, para las empresas y para cualquier persona empleadora, entender que la necesidad del protocolo no se cubre nada más con lo que hoy señala la ley, sino que va mucho más allá. El protocolo puede convertirse en el elemento normativo interno más importante de una organización si está bien hecho. Y por eso requiere todo un estudio previo, toda una sensibilización para las personas que lo están elaborando, para entender de qué manera crear este documento que sea eficaz, que sea aplicable a la realidad del centro de trabajo, que le demos al protocolo, sí, lo que no tiene la norma, ¿no? De manitas, patitas y todo lo que necesitamos para que camine. Si no le damos ese refuerzo, vamos a decir, al protocolo, pues nos vamos a quedar con un documento que va a cumplir con la norma hoy, que nos va a salvar de la multa, pero que no nos va a proteger, ni va a proteger a las personas que trabajan para nosotras de situaciones de violencia que lamentablemente van a suceder. ¿Por qué? Porque la historia, el análisis sociológico nos dice que estos fenómenos tienden a repetirse, y no solo a repetirse, inclusive a escalar. La violencia, una de las características que tiene es que siempre se acrecenta.
Si en una organización existe espacio para las conductas violentas porque son no tan notables, porque no son físicas, porque están normalizadas, necesariamente va a escalar esa violencia y se va a convertir en algo mucho más grave que después no pueda controlarse, ¿no? Por eso el apellido de prevención del protocolo es tan importante. Si no generamos esta prevención de conductas, es probable que nos enfrentemos a una, a dos, a miles que no podamos resolver y que generen afectaciones más allá del ámbito meramente laboral. A la persona empleadora le importa mucho evitarse la multa, zafarse de la sanción, pero cuando sucede algo y la persona empleadora se ve inmersa en esta situación porque tiene que despedir a una persona, porque tiene que brindarle acompañamiento a otra, porque ya se vio metida en un proceso jurisdiccional ante un tribunal o ante una autoridad de índole penal, ahí es donde se dan cuenta que el protocolo pudo haber hecho la diferencia entre estar ahí y no estar, entre tomar una decisión correcta o no tomarla, que las consecuencias sean apegadas a derecho o no lo sean, ¿no? Por eso de verdad es tan relevante el tema de de los ajustes, ¿no? De la sensatez tal cual al momento de elaborar un protocolo. El documento que les voy a compartir, la tablita esta de Excel, literalmente son 30 puntos en el checklist, o sea, o 29, por ahí. Es una cosa bastante sencilla y, ojo, no es que sea letra escrita en piedra, insisto, lo que procuré hacerles es un documento lo más macro posible para que analizando el protocolo que ya tengan o bien el que quieran empezar a realizar, por lo menos tengan de dónde partir, ¿no? Por lo menos haya un marco a partir del cual empezarse a mover y empezar a definir ya este traje a la medida. Lo tienen ya ahorita en el chat, ¿no? Ahí lo pueden descargar, es un Excel, insisto, algo muy sencillo, que les puede servir de guía inicial para ahondar en estos temas. Adicional a ello, Aranza me hizo favor, les van a compartir, o no sé si ya les compartieron, la guía que amablemente mencionaba en mi semblanza. Es un librito de distribución gratuita, es un PDF que pueden rolarle a la persona que se les dé la gana. Se llama Guía de Derechos Laborales de las Mujeres en México. Es un proyecto que en su momento financió la Barra Americana de Abogados, la ABA, pero que es más allá de solo un documento para las mujeres, y esto es lo importante de la guía, es lo que todos deberíamos saber, todas las personas, de los derechos laborales en nuestro país y cómo defenderlos, cómo implementarlos, cómo garantizarlos, cómo cuidarlos, ¿no? Esta guía está hecha con un enfoque prioritario hacia las mujeres por el tipo de vivencias que hemos, pues, pasado, a las que estamos expuestas en los centros de trabajo, pero puede resultarles muy útil en realidad para cualquier tipo de persona trabajadora, para cualquier tipo de persona empleadora. Es un libro súper sencillo, hecho con el lenguaje más simple posible. Me choca hablar en abogañol, entonces está hecho con la intención de que cualquier persona lo pueda comprender, ¿no? Inclusive es un documento que les invito a compartirlo con personas no abogadas, con personas que no están dentro de la profesión jurídica, porque si algo estoy convencida es que la información es la mejor arma que podemos tener ante la violencia, ante la discriminación, ante cualquier fenómeno. ¿Por qué? Porque conociendo cuáles son mis derechos, pues tengo la forma de defenderlos. Porque conociendo cuáles son mis obligaciones, voy a tener mayor conciencia al momento de cumplirlas, ¿no? Entonces es importante que este tipo de contextos, este tipo de conocimientos, conceptos y demás lleguen a todas las personas. Hay mucho de información hoy en redes, en medios, en internet encontramos casi todo. ChatGPT le hace la chamba a todo mundo. Sin embargo, a veces la información pues no está filtrada, no está adecuada, no está puntualizada para las realidades que estamos enfrentando cada quien en nuestro día a día, y este librito pues puede ser un punto de inicio para generar esa sensibilización o esa información para las personas que lo requieran. Entonces, por favor, siéntanse en la libertad absoluta de compartirlo con quien se les dé la gana. Yo, la más feliz de que llegue hasta el fin del mundo.
Y con eso, que ya me comí todo el tiempo del mundo, pero de verdad tengo que además agradecerles porque en general pues casi todo el mundo se quedó y de verdad no saben cómo lo aprecio. Es un tema que da para un montón, para un montón. Me hubiera encantado que, y ojalá lo podemos armar y yo la más disponible para armar a lo mejor inclusive les diría hasta un taller presencial como de armado ya propiamente de un protocolo. Esto que les comparto hoy pues es una guía, ¿no? Más que el protocolo en sí mismo, pero podríamos en algún momento tener un espacio más de elaboración, ¿no? De arrastrar un poquito el lápiz para ayudarles a crear este tipo de documentos acorde a las realidades a las que queremos aplicarlo, ¿no? Sin embargo, aunque nos hayamos comido el tiempo, con todo gusto, si alguien ahorita tiene preguntas, aportaciones, comentarios, dudas, etcétera, adelante, con todo gusto. Yo aquí me quedo hasta que resolvamos la última pregunta, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Alex. Sí, este tema da para más y seguro te vamos a tomar la palabra y agradecerte muchísimo porque además pues esta plática la estás haciendo totalmente pro bono. Entonces, pues de verdad agradecerte. Justo vemos que de todas estas capacitaciones, que obviamente digo, es maravillosa tu exposición y nos da un overview muy, muy bueno y con cierto detalle, obviamente da para arrastrar mucho más a la pista. Vamos a tomar la palabra y seguramente para los siguientes meses podríamos hacer algo con tu apoyo. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Pues hemos compartido por acá también justo tu guía y también pues si nos permites lo vamos a obtener como un recurso en Centro Mexicano Pro Bono, si así nos los permites. Por supuesto, sí, por supuesto, claro que sí. Y le regreso la palabra por acá a Aranza. Listo, ay, muchísimas gracias, Alex. Como, bueno, también secundo lo que dice Ivette, para nosotras ha sido un verdadero placer y privilegio escucharte, escuchar cómo una laboralista ha tenido toda esta formación en perspectiva de género e interseccionalidad y entender más allá de la norma, cómo nos das esta crítica, ¿no? A los instrumentos jurídicos que ahorita tenemos y cómo lograr esta eficacia de facto, que aún nos falta mucho, y también, ¿no? Esta figura del compliance officer, también, ¿no? Que no solamente requiere tener esta normativa, sino ser sensible al tema, entender el tema como si yo no hago esto para prevenir una conducta o una omisión, entonces estoy haciendo bien mi trabajo totalmente, ¿no? Entonces, eso para nosotras creo que abona mucho a nuestra audiencia, pero también en este tema de derechos laborales y perspectiva de género es muy importante y da para muchísimo más. Pero bueno, ya estamos al límite de tiempo. Igual agradecemos muchísimo esta disponibilidad que nos ofreciste en los tiempos y de hacer de este taller ya de 2 horas. Muchísimas gracias. Creo que todas estamos súper agradecidas y tomamos nota de todos estos puntos tan importantes que nos compartiste. Y bueno, a maneras simbólica también te compartimos este reconocimiento de parte del Centro Mexicano Pro Bono y de todas las instituciones que están pues organizando este proyecto. Y muchísimas gracias. Yo le haré llegar a nuestras participantes estos materiales de consulta que también muy amablemente nos compartiste y quedamos muy, muy agradecidas y sumamente tomamos tu palabra y para tener y continuar con este contacto tan importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Aranza y Beth, de verdad un gusto tremendo estar por acá y en serio a todas las personas que se suman a esto, primero gracias por ser sensibles a estos temas, porque el querer aprender, el querer capacitarse es el paso más importante en el combate a este tipo de situaciones. Soy la persona más fácil de localizar en el mundo, yo creo, en internet. Todo lo que encuentren con mi nombre raro sí soy. En mis redes también soy muy accesible, entonces con toda la confianza del mundo, búsquenme, acérquense a las redes de Line. Están abiertas con la intención precisamente de sumar a esta creación de espacios laborales seguros e incluyentes para todas las personas. Entonces, todo gusto, pues, haré a ustedes y nuevamente gracias
centro por gusto